Y bueno, pues le damos la bienvenida a partir de este segmento a nuestro amigo Dani Fernández. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? La verdad que genial, como siempre, no me puedo quejar. Sí, hemos invitado a Dani precisamente para resolver una duda. Bueno, realmente para tener los datos, porque ya Marta Yolanda ya resolvió la duda antes de irse. De una vez dijo que a quien más afecta, obviamente, es a los más pobres. Y la pregunta es, ¿a quiénes es a que afecta más estos bloqueos? Y precisamente, pues, para eso es que hemos invitado a Dani para que nos cuente qué han investigado, qué han visto al respecto. Ya. Sí, bueno, a veces vengo para hablaros de investigaciones ya, pues, más empíricas, si lo quieres ver así. Y, pues, hoy en concreto es una más de índole de, pues teórica, ¿sí? Al final la ciencia se hace con las dos cosas, con los aspectos empíricos y con los aspectos teóricos, ¿sí? Es un método hipotético deductivo, primero deduces cosas y luego pruebas si esas cosas, compruebas si esas cosas funcionan o no funcionan. La de hoy es un aporte casi más teórico y voy a intentar complementarlo con algunos datos que han ido dando, por ejemplo, cámaras de Guatemala, algunas cámaras, algunos productores concretos, que nos están hablando de los daños económicos concretos que están recibiendo. Entonces, ¿qué afecta más a los ricos o a los más pobres, los bloqueos? Pues la verdad que es una pregunta que tiene una fácil solución en muchos aspectos. Alguna más difícil, perdón, para calcular en otros, pero algunos son muy, muy fácil. Y entonces, bueno, la pregunta también, primero, ¿qué es un bloqueo y por qué se hace el bloqueo, ¿no? Y luego, ¿a quién afecta? El bloqueo no es más que una forma de hostigamiento a la población. Es una forma de presión política, haciendo presión política no en el objeto directo, sino en un objeto indirecto. La población nos vamos a cansar de una situación, de unos costes que nos están tirando los manifestantes, pero los manifestantes a su vez, y son muy enfáticos en esto, nos tienen que decir, nos tienen que convencer que no es por su culpa, que ellos son luchadores por la democracia, ellos son, son seres de luz, que en realidad, si están haciendo algún coste sobre nosotros, es por nuestro bien. ¿Sí? Yo no compro esto, evidentemente, pero bueno, esta es la forma de ver el mundo de ellos, también basado en una mala interpretación histórica de cómo funcionan las revoluciones, de qué consiguen las revoluciones y de cómo terminan las revoluciones. Esto es algo muy, muy fuerte, muy importante. A veces es mejor estar no alfabetizado que estar mal alfabetizado, porque a lo mejor te crees las tonterías que te han contado en el colegio. Entonces la gente idealiza la Revolución Francesa, ¿no? Esto se ve mucho en los que, no necesariamente en el manifestante de a pie, pero sí en el autor intelectual de todas estas manifestaciones, se ve esa forma de ver. Hoy queremos ser nuestra revolución, nuestra nueva revolución de octubre chapina, es una forma de revolución francesa. Nos gusta la Revolución Francesa. Si a alguien le gusta la Revolución Francesa es que no la ha estudiado en profundidad. Si a alguien le gusta la Revolución Francesa no sabe el baño de sangre que generó la Revolución Francesa. No tiene ni idea. Y no tiene ni idea de que generó una contrarrevolución. Y que no solamente manchó de sangre toda Francia, que la manchó con manifestaciones de violencia completamente arbitrarias, sino que manchó de sangre la mitad de Europa. Porque Francia conquistó a la mitad de Europa y la mitad de Europa se rebeló contra Francia. ¿Sí? Entonces, todo esto, todas estas idealistas probablemente tienen muy mal sus datos históricos. Y luego, bueno, concretamente ya bloqueos, como forma de hostigamiento a la población. Después de hacer el paseo histórico, volvamos a Guatemala. Entonces, volvemos a la Guatemala del siglo XXI, y en la Guatemala del siglo XXI resulta que tenemos una Guatemala, no es nuevo para nadie, con con una capacidad de movimiento relativamente restringida a las carreteras. Digo relativamente porque, bueno, sí hay capacidad de ir por aire, pero es relativamente caro, no solamente para una población que no es muy rica, sino también para una población con unas opciones relativamente limitadas a la hora de viajar, porque es más caro viajar desde Guatemala que desde otros sitios mejores conectados. Entonces, tú bloqueas... Muchísimo más caro. Muchísimo más caro, no un poquito, sí, es mucho más barato viajar en Europa o en Estados Unidos que viajar en Guatemala, o de Guatemala incluso aquí al lado, vamos a tiro de piedra, El Salvador, es mucho más caro. Entonces, tú bloqueas las carreteras en un sitio donde volar es difícil
y caro, bloqueas las carreteras en un sitio donde no hay tren, bloqueas, entonces, y donde el transporte público es relativamente deficiente, y cuando bloqueas eso, de facto, encierras a la gente en la casa. Esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que está empezando a dejar de pasar, sabe Dios, ahora estamos hablando de la incertidumbre. Ha dejado de pasar, pero bueno, ahora viene el 20 de octubre. Sabe Dios si va a volver a pasar con más fuerte. En cualquier caso, de facto encierras a la gente. O sea, no hay otra. Estás encerrando a la gente en su casa. Entonces, la pregunta es, cuando encierras a la gente a su casa, ¿a quién le haces más daño? ¿Quién tiene más necesidad de salir y quién se va a comer atascos kilométricos o incluso no va a poder pasar o van a hacer esta cosa horrible que es básicamente un bullying puro y duro de hacer bailar a la gente? ¿Sí? Te vas a un bloqueo de estos y para pasar, si consigues convencer a los delincuentes que hay allí parados de que tu caso vale la pena pasar, te hacen bailar. Es algo que... O sea, ¿cómo que bailar? Eso que te están haciendo es quitarte tu dignidad. Puro y duro, no hay otra cosa. Luego, además, hay mareros, que no sé si cuánto de vinculados directamente están con los manifestantes, que te piden dinero directamente. O el propio manifestante, que sí, que no es de ellos, que sí, que seguro que no es de semilla, lo que te dé a ti la real gana. Pero ahí hay un tipo pidiéndote o dinero o quitándote tu dignidad para pasar. Eso que quede claro. La gente que está hablando de la lucha por la democracia, de la igualdad de todos ante la ley, están quitándole la dignidad a toda la gente que quiere pasar por ahí o quitándole dinero, explícitamente. Y la pregunta es, ¿quién tiene que pasar por ahí? Realmente desde la pandemia ya sabemos quién tenemos más capacidad para quedarnos en casa y no tener un impacto directo en nuestras cuentas y quién no la tiene. Evidentemente hay de todo aquí, pero sabemos que el teletrabajo es mucho más fácil implementable cuanto más valor añadido generas en la economía. Muchísimo más. Entonces, la gente con más poder adquisitivo tiende a ser todos aquellos que nos podemos meter en casa una semana y que no tenemos que salir a ningún bloqueo, que no hemos tenido que bailar y que no hemos tenido que pagar a mareros. Y la gente más pobre... Si es que tienes comida y agua. Ahora vamos con la comida y el agua. Ahora vamos con eso. Sí. Yo solamente me estoy enfocando en una cosa, que es el que se va a comer la cola en términos de costos, el que se va a comer la cola en términos de dignidad y el que se va a comer la cola en términos de de pagar directamente al delincuente, sea marero o no, que está bloqueando la carretera, son los más pobres, no son los más ricos. Si es mega rico, se va a ir en helicóptero. Si no es mega rico, va a trabajar en casa. Y no vamos a tener un impacto en nuestras cuentas. Si no, va a tener que ir a trabajar, muchos de ellos. Y si tienen que ir a trabajar, típicamente va a ser la población pues menos pudiente, nos guste o no nos guste. Y luego está la parte de la comida, que es la que tú comentabas, ¿no? Oye, sabemos que es que lo buscaban los bloqueos explícitamente. Es que ha sido peor que la pandemia, porque la pandemia al menos los camiones... Bueno, no sé si peor, porque la pandemia es mucho más largo. Sabe Dios cómo va a acabar esto. Pero bueno, en cualquier caso, en pandemia dejaban entrar insumos. Ahora resulta que no dejan entrar insumos. Los camiones parados durante días. Y ahora vamos con las pérdidas a las empresas también. Pero los camiones parados durante días. ¿Qué ha pasado? Pues lo que esperábamos cualquiera con dos dedos de frente, desabastecimiento. Entonces, ¿cómo afecta el desabastecimiento al más rico y al más pobre? Afecta muchísimo más que proporcionalmente, pero muchísimo más al más pobre. Por dos cosas. Primero, porque los que tenemos capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto, lo que hacemos es decir, bueno, preveo el desabastecimiento y antes de que ocurra el desabastecimiento, me compro en casa de todo, me tengo el congelador lleno para los próximos 2 meses. Yo tengo el congelador lleno en casa para los próximos, fácil, mes y medio, porque ya ha pasado 15 días de estos animales. Bueno, pues mes y medio, lleno el congelador de cosas, lleno la despensa de arroz, lleno la despensa de... Yo compré con precios baratos. Yo compré, o con los precios, no sé si baratos, pero compré con los precios de hace antes 2 semanas del desabastecimiento. ¿Por qué lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer porque tengo ahorros. Otra persona que tenga también capacidad alta lo puede hacer porque tiene ahorro o porque tiene acceso a crédito. Si tienes un ingreso alto, vas con la tarjeta de crédito y bueno, pues aquí primero paz y después gloria. Y el más pobre no tiene capacidad de hacer frente a imprevistos. Y esto es un imprevisto. Acelerar consumo o acelerar el pago del consumo futuro es un imprevisto. Ese consumo no necesariamente acelerar el pago va a conseguir o vas a tener
menos costos. Eso no es una tontería. Yo al final simplemente he adelantado un costo que iba a tener en cualquier caso. La pregunta es si el más pobre puede adelantar el costo. Y la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Principalmente porque no hay colchón de ahorro y porque posiblemente tiene menos acceso al crédito que las personas... No, posiblemente no, seguro. Tiene menos acceso al crédito que la persona más rica, o el crédito le cuesta mucho más caro. ¿Sí? Por cualquiera de las vías no puede o tiene una capacidad muy limitada para adelantar consumo y abastecer su demanda o su capacidad de habituallamiento. En otras palabras, lo que se conoce como viven al día. Eso es, viven al día. Viven al día y pues obviamente con lo que trabajan en el día, pues compran la comida probablemente para ese día y tal vez para mañana. O unos días, unos pocos días, sí, pero no para varias semanas, que es lo que pues hemos hecho muchos. Pero vamos más allá, porque claro, si no tienes capacidad de hacerlo, la pregunta es ¿qué haces? Bueno, pues no compro de más o compro de más lo poco que pueda. Pero ¿qué pasa con lo que ya ha pasado y lo que ya está pasando? Que un huevo a 2 quetzales en una tienda o 2 quetzales y medio en una tienda de barrio. ¿Qué pasa? Cuando ya de facto ya se pone de relieve la escasez. En cualquier momento, y esto es teoría económica súper básica, vamos, de colegio, ni siquiera de primer año de universidad, súper básica de colegio. Si hay una restricción muy fuerte en la oferta, y la está habiendo, y la ha habido, probablemente más fuerte los días atrás que justamente estos últimos días, pero vamos, que la ha habido y que la sigue habiendo, restricción de oferta y incremento de precios. Y el incremento de precios, ¿quién se lo come? Se lo va a comer el que no pudo adelantar, el que no se pudo adelantar a la escasez. Como no se pudo adelantar a la escasez, vive al día, tiene que pagar un precio hoy. Yo ya compré huevos para todo el mes, ¿sí? Yo ya compré huevos al precio antiguo, pero los huevos han subido ahora de precio de forma brutal. ¿Quién compra a precios nuevos caros? El pobre. Entonces, el que vive día a día. Esa persona, pues a lo mejor ahora lo que tiene tiene que sustituir huevo con una comida de peor calidad, lo que haya, lo que exista, lo que sea más barato, lo que no haya subido tanto de precio. El coste se lo come, ya sea por un precio mayor, por precios de escasez, o por un cambio en el patrón de consumo, que haga un nuevo patrón de consumo subóptimo. Sustituyes proteína, la poca que consume, que ya de facto consumen por pobreza muchos guatemaltecos, la vas a sustituir por hidratos de carbono, que son mucho más baratos típicamente. Entonces vas a empeorar la calidad de la alimentación. Bueno, estoy hablando de alimentación o de cualquier bien que esté sujeto a estos problemas de escasez. Entonces, lo siento, pero en prever esta empresa, tanto en la forma de previsión como después en el momento donde estás en el desabastecimiento, lo van a sufrir mucho más los más pobres. Y además es todavía más sangrante el problema, porque los más pobres son los que dedican más porción de su renta a los alimentos, que es típicamente lo que más sube de precio, y los insumos perecederos, que es típicamente lo que más sube de precio en momentos de escasez derivadas de este tipo de bloqueos. Entonces, claro, si yo tengo que gasto el 10% de mi ingreso en alimentación y me lo suben al 12%, o al 15%, ha subido un 50% mi costo en alimentación. Y me duele, pues sí, a todo el mundo le duele. Efectivamente, ese 5% lo puedo dedicar a cualquier otra cosa. Ya he argumentado que lo más probable es que lo único que he hecho es adelantar. Ni siquiera a mí me ha afectado y a la gente con más poder adquisitivo le ha afectado en absoluto. Pero porque tenemos capacidad de adelantarlo, pero imagínate que no la tuviera o que no lo pude prever. Pago un 50% más por los insumos, por los alimentos. Pues oye, no, lo hago. Tengo capacidad de hacerlo y no me importa, lo hago. Este mes ahorro un 5% menos y listo. ¿Y el más pobre? ¿Y el que gasta el 80% de su ingreso en alimentación? ¿Gasta ahora el 120%? No puede gastar el 120%. Si no puede gastar el 120%, ¿qué es lo que significa? ¿Come menos? Pues sí, pues come menos, o peor. ¿Sí? O gasta todo su ingreso. O simplemente se tiene que quitar otras cosas que son súper importantes para él. O se endeuda para pagar la electricidad. ¿Sí? Esto es lo que le pasa a los más pobres. A los más ricos nos afecta, no quiero decir que yo sea el más rico, ni mucho menos, pero vamos, a mí me afecta de forma relativamente pequeña. Al millonario no le afecta nada. Ahora vamos a ver por el lado de las empresas cómo le afecta exactamente. Pero en este aspecto concreto los dos aspectos que he detallado ahora no les afectan nada o casi nada. El más pobre, y cuanto más pobre eres, más proporcionalmente te afecta. Y esto pues es algo que en general todos los luchadores por los más pobres deberían tener en cuenta. Y no solamente no lo tienen en cuenta, sino que
Cuando se les dice, te dicen que eres un, yo qué sé, un Insensible. insensible o alguien un antidemócrata, pues un golpista o simplemente estás a sueldo del CASIF. Bueno, cualquier estupidez que te dicen cuando les dices una verdad a la cara a alguien que le duele esa verdad. Y que hay que tomar en cuenta adicionalmente que lamentablemente es la mayoría de la población. Sí, están haciendo daño a la mayor parte de la población. Sin ninguna duda. Sí, pero vamos, no hay ninguna duda. La mayor parte de la población son los más afectados, porque, bueno, esto ya lo hemos comentado varias veces, Guatemala es todavía un país con un ingreso que, aunque ha mejorado mucho los últimos 20 años, la última vez que estuve aquí hablamos de eso, es un país que se ha desarrollado mucho y lo que tú quieras, pero oye, todavía hay capas de población en pobreza. No se quiere minimizar la pobreza, ni mucho menos, aunque haya disminuido mucho. Pero oye, hay un montón de gente que ha salido de la pobreza, pero no está muy lejos de ella. A lo mejor las estás volviendo a meter de cabeza en la pobreza gracias a todas estas cosas y todas estas barbaridades económicas que se están haciendo. Y porque ahorita hemos hablado solamente de la parte de los egresos. Ahora vamos a hablar de los ingresos. Ahora vamos a hablar de los ingresos, efectivamente. Vamos con ello. Va. ¿Sabes qué? Si querés, hagamos una pausa. Y vale, okay, hagamos una pausa, sí, lo partimos. Hablamos ahorita de los ingresos, bueno, vale, de los egresos y de los egresos específicamente en temas básicos que son lo que tiene que ver con, o sea, la alimentación, que es básicamente para sobrevivir, así literalmente. Ni siquiera hablamos de, por ejemplo, otros temas como las medicinas, en las cuales no solo pueden haber subido de precio, sino que adicionalmente no hay, ¿eh? Y en algunos casos es cuestión de vida o muerte. O sea, probablemente si a usted le duele si a usted le duele la cabeza y no encuentra analgésicos, pues podrá sobrevivir con el dolor de cabeza, pero hay gente para lo cual sí es cuestión de vida o muerte, y me refiero, por ejemplo, a los enfermos renales que tienen que estarse haciendo diálisis cada cierto tiempo y 2 o 3 veces a la semana, para los cuales si no pueden asistir, si no pueden ir a que les hagan la diálisis, o sea, sí puede ser cuestión de vida o muerte. Y hemos visto reportes, por ejemplo, de una ERC donde en estas 2 semanas ha llegado básicamente la mitad de los pacientes. ¿Y qué está pasando con la otra mitad? Igual que pasó en pandemia, ¿eh? Así es. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. En esta ocasión estamos conversando con Dani Fernández. Él es economista, es director de UFM Market Trends. Y estamos hablando acerca de los costos de los bloqueos. Y pues hay muchas felicitaciones, algunas críticas, pero muchas felicitaciones a tus comentarios y de las explicaciones, Dani. Así que adelante. Estábamos hablando en el segmento anterior con relación a los egresos y en particular a los egresos en temas de alimentación, que en última instancia pues son los principales y los que están más abajo en la pirámide de Maslow, y de ahí está el tema de la salud. Pero ahora en este segmento quedamos de hablar acerca de los ingresos, porque en los ingresos creo que todos salimos afectados, pero nuevamente se repite lo mismo, ¿no? Sí, bueno, se repite lo mismo con alguna dinámica extra. Pero sí, al final los manifestantes, los manifestantes es una mala palabra, porque se pueden manifestar de buena manera. Los bloqueadores. Los bloqueadores, los delincuentes que andan abusando del derecho de manifestación. ¿Sí? Porque se están manifestando efectivamente, pero se están manifestando con el objeto de hacer daño. Esa es la clave de esto. Por sí, puedes hacer daño pacífico, si lo quieres ver así, pero estás haciendo daño. O sea, la gente dice, bueno, es que no son pacíficos. Bueno, si yo me voy a tu casa, me siento en la puerta de tu casa. No en la puerta, entro en tu casa, me siento en tu casa. Y digo, a mí no me saques de aquí, no me toques, que eres un violento. Es tu casa. Entiendo que la vía pública no es exactamente tu casa, pero... Estás hablando de los ocupas de España, ¿no? Bueno, esos son ocupas en España, pero hay ocupas de carreteras en Guatemala, sí. Pero sí, se puede hacer la analogía, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, es un abuso del derecho de manifestación, sin ninguna duda. Tienes derecho a manifestarte, lo que no tienes derecho es a quebrantar derechos de terceros. Y las manifestaciones de Guatemala de octubre buscan
explícitamente quebrantar derechos de terceros. O sea, llámalas pacíficas en el sentido de que a lo mejor no inicias explícitamente la violencia, pero es desde luego abusar del término pacífico. Pero están preparados porque tienen palos, bueno, eso tienen, además, pero bueno, eso es tablas con clavos y todo. Sí, o hay una rueda ahí prendida a fuego, sí, o sea, cuidado con la palabra pacífico, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso, están convencidos todos estos delincuentes que están generando pérdidas millonarias a las empresas más poderosas de Guatemala. Y sinceramente esto probablemente es el único punto donde tienen razón. Sí están generando esas pérdidas, ¿eh? La pregunta es a quién afectan más estas pérdidas. De facto están haciendo mucho daño a la economía de Guatemala. Pero la pregunta es ¿a quién? Y no está nada claro que sean las empresas más poderosas las que se lleven el golpe más fuerte. Las empresas más poderosas también se están llevando un golpe. De esto no hay mucha duda. Pero ahora bien, vamos a ver. Los bloqueos no se distribuyen de forma simétrica. El impacto de los bloqueos no se distribuyen de forma simétrica entre los sectores económicos. Podemos pensar, hay sectores con alta rotación de inventarios, ¿sí? Lo que llamamos alta rotación de inventarios, que se venden y se compran muchos. Las naranjas se venden y se compran muchos. Las joyas no se venden y se compran muchos. Los sectores que tienen alta rotación de inventarios son los más afectados, porque son los que necesitan reponer inventario y los que a veces no pueden adelantarse a reponer el inventario. Sobre todo, los sectores más afectados serán los de perecederos, ¿sí? Por ejemplo, la gente de las verduras, hemos visto en redes sociales gente llorando, ¿sí? Pequeños agricultores llorando. ¿Por qué? Pues porque les han machacado, ¿sí? Gente, por ejemplo, no tienen por qué ser pequeños, gente de los bananos, las bananeras están muy afectadas. ¿Por qué? ¿Se entiende? Es un perecedero con alta rotación. Es decir, tengo que vender semanalmente. Y si corto y tengo que cortar ya, y si no vendo, pues se pierde la producción. Algo pueden mover, pero no pueden mover mucho. Evidentemente, un sector con no tanta rotación y con no perecedero, por ejemplo, el café, no va a ser tan afectado. El café, pues oye, pues me puedo esperar. Me puedo esperar unos días o me puedo esperar un mes y después de un mes lo intento sacar. Seguro que le estás generando una pérdida, pero la pérdida es mucho menor que porcentualmente o relativamente que la leche, que el queso, ¿ves? Y todas esas cosas perecederas con un rango, además de perecedero muy rápido. Eso el banano es clarísimo, ¿no? El aguacate es clarísimo también. Entonces eso los estás matando, ¿sí? Alta rotación de inventarios, importante. Alta presencialidad de trabajadores. Hay empresas que necesitan trabajar cara a cara. No hay otra posibilidad. Todo el comercio. Sí, el comercio es muy afectado. Ahora, ¿quién lleva la mayor parte del comercio? El comercio principalmente es un sector informal. No son las grandes empresas. Sí, al comercio lo están matando. El comercio necesita esa presencialidad, gran parte de él, o la mayor parte de él. ¿Sí? Si depende de venta al público, en general, venta cara al público, están muertos. Restaurantes, por ejemplo, se quejan mucho porque son, evidentemente, de los más afectados. Entonces, pero no todas las empresas son así. Habrá empresas que tengan muchos inventarios o que puedan hacer que los inventarios duren, que los inventarios roten poco. ¿Sí? He puesto antes el ejemplo de la joyería, otros muchos sectores que pueden ser así. Sectores donde no dependan de la presencialidad de los trabajadores. ¿Sí? Hay sectores que podemos, en la universidad donde yo doy clase, hombre, es mejor una clase online. Perdón, es mejor una clase presencial, sin ninguna duda. Y se puede cobrar mucho más por ellas y todo. Pero tenemos un buen sustituto, ¿eh? A mí ni un centavo me va a bajar los ingresos. Cualquier cosa que no dependa del cara a cara va a ser menos castigada. Menos afectado. Y luego está el tamaño de la empresa, que esto también va a importar. ¿A quién le va a impactar más? O sea, puede ser que una empresa sea muy grande, la típica bananera, con una rotación muy alta, y esas empresas sí les va a afectar mucho, incluso siendo grandes. O sea, esta es la distribución no simétrica que hablaba antes entre sectores económicos. Pero también tenemos una distribución no simétrica de los impactos en función de cómo de grande o de pequeñas son las empresas. Entonces, a ver, si una empresa es muy grande, tiene capacidad financiera, igual que para lo que hemos contado antes de las personas, aquí aplica exactamente lo mismo. ¿Cuánto puedo aguantar financieramente un costo inesperado o un vendaval o un impacto negativo inesperado? Y aquí aplica el mismo principio que antes. Una empresa grande tiene contemplados imprevistos. Los tiene contemplados. Y luego, si los imprevistos no ocurren,
pues eso que se añade más a la cuenta de resultados. Una empresa pequeña típicamente no, o tiene menos, o incluso si los tiene contemplados, tiene menos capacidad para hacer frente a esos imprevistos. Un corte de tu cadena de suministros, evidentemente es un imprevisto, ¿sí? Y ese imprevisto, pues tienes formas de protegerte frente a él, ya sea porque soy más grande, tengo más capacidad financiera para aguantar, por ejemplo, con una compra adelantada de esos insumos o con unos almacenes que tengas insumos ya guardados, que una empresa típicamente más pequeña lo va a tener mucho más complicado. Y además hay seguros o otras formas de ahorro líquido, como simplemente tener más cash en caja, ¿sí? Para hacer frente a pagos cuando cortas tu flujo de ingresos. Las empresas pequeñas tienen, en todos estos aspectos últimos que estoy mencionando, menos capacidad que las empresas grandes para hacer frente a estos imprevistos. Sí, yo me recuerdo cabal para la pandemia, un amigo que tenía una empresa grande me dijo, yo lo primero que hice cuando me enteré de todo eso fue ir al banco a sacar una línea de crédito para poder seguir operando durante X cantidad de meses en lo que se averigua. ¿Empresas formales? Sí. ¿Y la empresa informal? ¿A quién le pide una línea de crédito? O sea, en la empresa formal no tienes ni el acceso al crédito, ni el colchón financiero que puede tener una empresa formal y más grande. Por lo tanto, pues una vez más, ¿a quién afectan más estos bloqueos? Pues hecha la aclaración anterior de que afectan no igual a todos los sectores económicos, dentro de cada sector económico, sin ninguna duda, va a afectar mucho más a las empresas más pequeñas. Se las va a llevar por delante. De hecho, las empresas más pequeñas, típicamente, una cosa que van a hacer una empresa informal, lo va a hacer al día siguiente, que una empresa formal lo tiene mucho más difícil de hacer, o casi imposible, es cortar el pago a los trabajadores. Oye, no pudiste venir a trabajar, yo no tengo ingresos no tengo gastos. Eso, evidentemente, en una empresa grande no puedes llegar y puedes decir, ¿sabes qué? Que tenemos unos problemas por ahí, unos revoltosos, unos delincuentes que no te voy a pagar. Entonces, tú llegas con tu contrato de trabajo y dices, no, sí pagas. Porque, evidentemente, es una parte, se entiende, del contrato de trabajo, que es, si te va bien, y si te va mal, te va mal. Y a mí el último soy yo. A mí si te va muy bien, te puedo pagar por incentivos y todo, que la gente también está enfadada, evidentemente. Cuando cobro por incentivos y están machacando a la empresa, ya el incentivo se me va. Pero al menos la parte fija de tu salario, si eres un empleado formal, no se te va a ir. Los empleados informales sí. Entonces, ¿y quiénes son los más... otra vez, ¿quién afecta más la informalidad? Los más pobres. Estamos otra vez en el mismo punto. Las empresas informales les va a afectar más. A las empresas informales, ¿a quién contratan? Trabajadores informales. ¿A quién le va a afectar más? A los trabajadores informales. ¿Quiénes son los trabajadores informales? Los más pobres. Es que no hay tutía, no hay otra vía. Los bloqueos afectan más, sin ninguna duda, a los más pobres. Ellos están diciendo contra el casi, lo que te da a ti la gana. Bueno, yo entiendo que al final se tienen que dar ánimos a sí mismos y que están metidos en lo que ellos creen una revolución, una guerra, y hay mucho hermanamiento, lo que te da a ti la real gana. Pero esos revoltosos, que posiblemente, o más que posiblemente, están siendo pagados, pues ellos están muy a gusto que están siendo pagados. Pero todos los demás, el gran grueso de la población, que ya está bastante cansada, no. Eso les está afectando de forma muy negativa y está afectando más a los más pobres, sin ninguna duda. Y al final, realmente, como bien lo decís, aún las empresas grandes, pues de seguro van a salir afectadas. Y varía mucho dependiendo de lo que mencionabas de cuál es su giro de negocios, en donde hay unas que van a sufrir mucho más, aun que sean empresas grandes y probablemente que ni siquiera las líneas de crédito le van a aguantar. Pero en última instancia, aún por ejemplo, si quiebra una empresa grande, en última instancia eso también para afectando a los más pobres, porque son los que después no van a tener dónde conseguir trabajo, porque ya no está la empresa donde antes trabajaban. Al final claro, sí, hay un problema. O sea, estamos viendo ahora, hay algo que, por ejemplo, cuando todo el mundo está intentando calcular, la Cámara de Comercio lo hace, Agespor lo hace, cuál es el coste de todo este jaleo que está ocurriendo, hay un coste que no meten, que es el coste reputacional. Entonces, te voy a poner un ejemplo un poco de andar por casa, pero vamos, un ejemplo real En El Salvador están preocupados, porque nosotros vendemos mucha verdura en El Salvador. Entonces, en El Salvador están diciendo, yo tengo mi propio giro de negocio, donde la parte de mi cadena de valor depende de tu
entrada de insumos, de que tú me vendas a mí algunos de estos bienes. Entonces, a mí me estás matando. Si a mí me estás matando, yo voy a buscar el giro de la cadena de valor en otro lugar. Es decir, voy a buscar un sustituto para las verduras que vienen de Guatemala. ¿Sí? Eso se puede ver bastante claro. Otro son los medicamentos que tú comentabas antes. Con los medicamentos pasa lo mismo. Oye, Guate exporta medicamentos. Guate los exporta. Exporta una cantidad no desdeñable de medicamentos. O sea, no es tampoco maquila, ¿no? Exportamos mucha más maquila o azúcar, pero medicamentos se exportan también bastante. Claro, los medicamentos no es algo que digas, ¿sabes qué? No es un perecedero, eso sí, pero los medicamentos sí tienen usualmente un giro de negocio rápido, una rotación no lenta. Depende también del medicamento, entiendo, y aquí se podrán hacer mil salvedades. Pero oye, si una fuente, típicamente los que compran medicamentos guatemaltecos es el resto de Centroamérica. Si se corta el suministro, otra vez el giro de negocio de alguien más se ve muy afectado. Más allá de que luego además afectes a la población, pero el giro de negocio de alguien más, ya estamos hablando de coste reputacional de empresas. El giro de negocio de esas empresas se está viendo, se va a ver afectado. Por lo tanto, es posible que empiecen a buscar una fuente alternativa de suministro de esos medicamentos. En el caso de los medicamentos, muchas de las empresas son empresas grandes, internacionales, que tienen una fábrica aquí. Pero vamos, con medicamentos te puedo poner otras, como puede ser Nestlé o como puede ser Colgate, que tienen su fábrica o su principal fuente de operaciones en Guatemala y exportan a gran parte de Centroamérica. Entonces, ¿qué van a hacer esos? No vas a buscar una fuente alternativa a vender Nestlé en otra parte. No, porque es Nestlé ya, o sea, no es otro. Pero ¿qué es lo que sí puede empezar a plantearse Nestlé? Guatemala no es un buen lugar donde tener mi centro de operaciones. Entonces puedo empezar a mover operaciones desde aquí a otros lugares, en la propia Centroamérica o en cualquier otro lado, donde haya menos riesgo de que se corte la cadena de valor. Entonces, ya sea porque en la cadena de valor se busque un socio alternativo en términos de otras empresas que no sean guatemaltecas, o ya sea porque las empresas internacionales guatemaltecas decidan que para que no se rompa toda su cadena de valor en todo Centroamérica o en parte a lo mejor incluso también de México, pues simplemente lo que hagan sea mover operaciones desde Guatemala a otros lugares. Cuando eso ocurra, si es que ocurre, y si desde luego esto se queda mucho tiempo, va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que va a haber gente que sea despedida en Guatemala. Lo que queremos hacer es muchas empresas que vengan aquí a dar mucho trabajo a muchas personas para desarrollar el país, mucho capital, mucha inversión, lo que se llama de forma, pues a veces, inversión extranjera directa. Queremos muchas empresas que se vengan a colocar aquí para tener un altísimo valor añadido, que se peleen por los trabajadores, al pelearse por los trabajadores no tengan más remedio que subirles el sueldo a los trabajadores. Si las empresas se van, lo que va a ocurrir es todo lo contrario, un proceso de descapitalización donde los trabajadores ahora tienen menos alternativas, donde hay menos competencia en términos de empresas, menos alternativas donde emplearse, y el único remedio que van a tener va a ser emplearse en trabajos cada vez peores. Y esto es un riesgo que evidentemente todavía no está, es un riesgo que sí está encima de la mesa, es una acción que todavía no ha ocurrido, pero que desde luego si las cosas siguen así, empezará a ocurrir, por supuesto. Las empresas ya piensan estas cosas. Sí, y al final realmente es tan triste y lamentable. Yo tengo 5 años de estar hablando de la importancia, aunque no me han hecho mucho caso, lo salvé, de la importancia de aprovechar todo lo que se está dando alrededor de China para atraer empresas aquí a Guatemala. Claro. Y 2 semanas de bloqueos y te arruinan todo lo que se pudo haber hecho durante años para tratar de atraer empresas. Mira, al final hay un riesgo geopolítico muy fuerte ahora mismo en el mundo. El mundo es un desastre para la economía mundial, aunque sea una oportunidad concreta para Guatemala. Es un desastre para la economía mundial. El mundo se está polarizando. Tampoco es que yo sepa de geopolítica, pero vamos, con lo más básico de geopolítica, sabes que se están formando bloques. Y pues esos bloques son más o menos, así a grandes rasgos, un bloque centrado en Estados Unidos y Occidente. En general Occidente es esa idea un poco etérea de Occidente, pero países de tradición occidental, Europa y satélites, aunque ya Europa es un satélite más de Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso, cultura europea y satélite, si lo quieres ver así. Y la otra es China, ¿sí? Y esto es un desastre para la economía mundial. En cualquier caso, sea o no sea un desastre para la economía mundial, lo que significa es que hay una desglobalización y un patrón de inversión
no tanto basado necesariamente en ventajas comparativas, sino una ventaja comparativa teniendo en cuenta la pertenencia a un área geopolítica. ¿Y por qué? Porque se entiende perfectamente que hay un riesgo de que China mañana te llegue y te diga bloqueo de esta... ¿Bloqueo? Que al final es lo mismo, el efecto económico es lo mismo que un bloqueo. Este área no, este área no. Este área es estratégica. Sí, también Estados Unidos va a hacer eso, ¿eh? Vamos, lo está haciendo, lo están haciendo los dos. Este área es estratégica. Como esta área es estratégica, ¡ay! ¿Hiciste inversión en esto? ¡Ah, qué mala suerte! Que lo siento, pero tu inversión vale 0. Pero eso es un riesgo brutal por generar un extra de rendimiento que es marginal, que, bueno, o que puede ser importante incluso, un extra de rendimiento bastante importante por plantar una fábrica, una actividad económica cualquiera, en un área económica determinada. Si esa área económica no coincide con la que tú vendes, con la que tú como empresa estás vendiendo, tienes el problema grave de que en algún momento la política se meta entre medias, la geopolítica se meta entre medias, te lo consideren un área estratégica y automáticamente eso valga 0, tu inversión. Por lo tanto, muchas inversiones están viniendo a Latinoamérica, muchas inversiones de alguna manera relacionadas al área que se está formando geopolítica occidental, separada del área china, toda esa formación está beneficiando marginalmente, sí, a la economía latinoamericana. Entre ellas podría beneficiar a Guatemala. Pero en Guatemala no lo estamos perdiendo. No hay un incremento brutal de inversión extranjera directa, no está ocurriendo como si está ocurriendo en otras áreas de Latinoamérica, como si se están yendo a inversiones de China a otros países del sudeste asiático, entre ellos la propia India o, por ejemplo, Bangladesh, Vietnam, todo eso, toda esa deslocalización o nueva localización, ¿sí? Ahora se está poniendo de moda el término nearshoring, ¿sí? Pero no necesariamente el near es cerca, near, en inglés, cerca, ¿no? Pero no cerca de cerca geográficamente, que también, sino sobre todo cerca en términos geopolíticos. Que seas un actor políticamente eso confiable. Que ahora tiene otro nombre, ahora es friendshoring. Bueno, pues es mejor nombre, sinceramente. Es mejor nombre. Entonces se pueden combinar los dos, el nearshoring como área solamente geográfica y friendshoring como aliado geopolítico. En cualquier caso, pues mal que bien y con todos los jaleos que hay políticos en el mundo, Guatemala se considera área de Estados Unidos. Habrá gente que tendrá en mente que a lo mejor no es lo mejor del mundo, lo que sea, pero bueno, ahora mismo no es un tema de qué debería ser, sino de qué es. Y somos ese área, y ese área podría estar recibiendo un montón de inversiones. Como nosotros, como parte de ese área, podría estar recibiendo un montón de inversiones. Y no solamente no lo estamos recibiendo, sino que estamos haciendo todos los méritos posibles mediante estos bloqueos para expulsarlas. Porque no hay diferencia entre económicamente hablando, políticamente sí, económicamente hablando no hay diferencia entre bloquear porque somos luchadores por la democracia de forma así un poco, pues bueno, romántica, ¿no? A todo el mundo le gusta ese ideal del revolucionario romántico, pero esa idea y la idea de que simplemente soy un gobierno que no me gustas tú y te bloqueo tus inversiones. Económicamente no hay diferencia. Y ya se nos acabó el tiempo, Dani. ¿Alguna reflexión con relación a el argumento de que dicen que precisamente de que lo están haciendo por el bien de Guatemala? Toda revolución, todo revolucionario, buen revolucionario, cree que está haciendo probablemente el bien. Luego, evidentemente, a la gente que ensalza la revolución, siempre, esto ha pasado siempre en la historia, la gente que ensalza la revolución es la gente más violenta. Siempre, la revolución es eso, la revolución es simplemente es un estallido social donde la aplicación de la violencia, todas las sociedades hay violencia, todas, sea más explícita, sea menos explícita, pero siempre hay violencia. La pregunta es sobre quién se ejerce la violencia y por qué se ejerce la violencia. En las sociedades contemporáneas, por fortuna, la forma de ejercer la violencia es una forma no arbitraria, o tiende a ser poco arbitraria. Incluso tendemos a poner límites todos los que podemos a los estados para que el Estado no ejerza violencia de forma arbitraria. Cuando entran los revolucionarios es la forma más arbitraria, porque son conmigo contra mí, son maximalistas. No es simplemente has hecho una cosa,
No, es eres tal persona. Y si eres una de las personas que son consideradas no revolucionarias, lo único que te espera a ti es la muerte. Eso es la violencia revolucionaria. Esa gente es la que se alza la revolución. Y cuando alguien ondea y agita ondea la bandera revolucionaria y agita el avispero revolucionario, tiene que tener en cuenta que esto es lo que pasa. Siempre, en la historia, todas las revoluciones exitosas han sido baños de sangre. Todas, sin excepción. Me da igual que te vayas a la antigua Roma, con que te vayas a la más moderna revolución industrial, que lo que vas a tener, o la mucho más moderna y mucho más sangrienta revolución rusa, que lo que vas a tener es un baño de sangre. Arbitrario. Y el arbitrario eres el enemigo. ¿Y eres el enemigo por qué? Hablas diferente, te vistes diferente, eres parte del pacto de corruptos, eres un golpista. ¿Y qué prueba hay de que eres un golpista? No hace falta. Eres un golpista. Estás en contra. Porque no estás aquí somos conmigo. Somos el bien, y todo lo que no esté conmigo es el mal. Este es el lema y el moto revolucionario. No perdamos este norte. La gente que agita las banderas revolucionarias, lo único que hacen es un mal a la sociedad brutal, porque lo único que hacen es extender la violencia arbitraria a toda la población. Bueno, pues Dani, muchas gracias. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que esperamos, así como nos lo piden algunos de nuestros radioescuchas, de tenerte aquí más seguido, pero por el momento pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por su sintonía y los invitamos a que continúen escuchando los programas de Libertópolis en Libertópolis al mediodía. Nos vemos mañana a las 12 y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.